Bien, vamos a comenzar aquí el tema de orientación. Como lo dijimos al comienzo del programa, este es un tema en el que, motivados por la celebración del Día El día del orientador. de la orientación de los orientadores y las orientadoras, que fue el pasado 26 de febrero. 26 de febrero, no lo olvide, compañero, esa es la consigna. Sí, está muy buena la consigna. Va a tener en cuenta aquí la rememoración que hace el profesor Renato Ramírez de la consigna de 1971. Sí, bueno, hacíamos ahorita hace un momento contigo el análisis, efectivamente el 26 de febrero de 1974, cuando nace pues, la orientación escolar en Colombia con la resolución 1084, pues nosotros lo conmemoramos y lo damos al lugar como nuestro día, pero ese día responde a todo un movimiento y hasta ahora creo que lo veo así, no ocurrió de un modo aislado en un ministerio, en el presidente preocupándose por la salud mental del pueblo y la relación con la escuela, sino respondió justamente al movimiento estudiantil, a cómo otros sectores estaban preguntando la educación en Colombia, el rumbo del país, cómo nos íbamos a coordinar, y nace entonces aquí la orientación escolar con esta resolución. Lo conmemorábamos, pero realmente faltan muchas cosas, faltan en términos humanos, faltan muchos orientadores en los colegios, faltan más orientadores investigando, falta más a nivel de la educación superior, más orientadores formándose, más profesores formando a esos que se están formando para ser orientadores. Claro que sí, demasiado. Eso hace parte de la discusión que vamos a tener más adelante, que es la problemática sentida en el trabajo de la orientación. En este panel vamos a tener también en comunicación, o tenemos en comunicación al profesor Miguel Ángel Pardo. Miguel, muy buenos días. Miguel. Aló. Miguel, muy buenos días. Buenos días, ¿me oye? Sí, perfectamente. Hola, bueno, muy bien. Andrés, un saludo a ti, a David, a los demás compañeros y compañeras docentes orientadores que van a estar en este conversatorio y por supuesto un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue hasta ahora del día. Pues sí, David ya comenzaba a hacernos pues una introducción del momento en que aparece el 26 de febrero, que lo vamos a retomar con la frase, la consigna que nos dio Tomás Quintero, el profesor Renato, que nos dijo 26 de febrero, no lo olvide, compañero. Vamos a tenerlo ahí muy presente. Pues sí, aquí David nos está haciendo un paneo del momento actual, o el momento de aquella época del 26, como parece. De aquella época cuando nace pues la orientación, muy preocupada por la salud mental y cómo la llevamos a la escuela en 1974, respondiendo al parecer un poco pues al movimiento que se había iniciado en 1971, preguntándose la educación en Colombia un poco diferente, Miguel. Con Miguel nos ha acompañado en muchas de las luchas que hemos tenido los orientadores, en al menos estos últimos 8 años desde que entré al distrito. Miguel nos ha estado acompañando sobre todo en la lucha por las funciones y por todo este andamiaje legal que necesita la orientación escolar. Por el carácter de docente orientador, que es una vaina fundamental, ¿cierto? Sí. Que se ha sido desconocida y de la cual el 1850 formó pues como un embrollo en cómo se trata a quien maneja la orientación, porque sacarlo del contexto del docente es desconocerle todos los derechos que están consignados en el estatuto docente. Y su carácter pedagógico a nivel profesional. Aparecieron orientadores con diferentes nombramientos, directivo, orientador, un poco acercando la figura a la del coordinador, cosa que lamentablemente aún a veces se ve en las instituciones escolares, esa mirada del docente como más cercano al coordinador, como un directivo, alguien capaz de dar órdenes a sus pares, a sus compañeros, de dar directrices, de gestionar, de dar el trabajo. Aparecieron incluso orientadores administrativos, imagínate, lo más cercano al académico, más cercano al papeleo, al andamiaje pues administrativo de la escuela. Que hace parte como de la confusión, David, porque resulta que hay docentes que creen que esto es de la administrativa. David, sí, continuamos entonces. Aparece la orientación.
Sí, aparece en 26 de febrero, pensándose un poco, pues pero desde ahí aparece coja, porque empezamos a hablar de un parámetro de 250 estudiantes por orientador y nunca se cumplió. Y aparece coja en tanto que pues aparecieron muchas funciones centradas pues en el desarrollo integral de los hijos, en sus competencias vocacionales, en su desarrollo integral. Sin embargo, se le fueron colinchando lentamente otras funciones, otras actividades que no les eran propias del cargo del docente orientador, dejando entonces esta problemática de la salud mental de los chicos y del desarrollo socioafectivo por fuera. Lentamente pues nos hemos venido ganando algunos espacios, entre otros pues resaltando la característica del docente orientador para resaltar el trabajo pedagógico, diferenciándolo también, y ha sido pues una lucha también de estos últimos años, del trabajo clínico, del trabajo en salud. El orientador tampoco podría hacer terapias o procesos de psicología clínica al interior de las escuelas, porque para eso está el sector salud y nos estaríamos extralimitando. Nuestro actuar es de carácter pedagógico, y ahí entonces tenemos ese encuentro también con otros profesionales. Es riquísimo ver en la orientación escolar esta interdisciplinaridad. Nos encontramos con trabajadores sociales, con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogas, y todos mirando pues el problema de la salud mental en la escuela, mirando el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, pero desde lo pedagógico. Entonces entramos sí con atención personalizada, con talleres, con formaciones, los orientadores además son muy creativos en el tipo de intervenciones que ellos tienen. Incluso hay propuestas como estas, como emisoras escolares, para pensarse el problema de la salud mental de los chicos. Hay propuestas artísticas de cómo hacen sociodramas, obras de teatro, talleres. Hay muchísima investigación que sigue saliendo adelante. David, pero definitivamente de hecho el enfoque tiene que darse desde como lo estás presentando, que es ¿cuál es el trabajo del orientador en la institución educativa? Porque de eso dependen las funciones, ¿sí? Se definen las funciones, y es lo que estamos reseñando o lo que estamos nosotros diciéndole a la administración. No se le pueden colocar a los orientadores funciones diferentes a las de los orientadores, que no son ni administrativas ni otras funciones que tienen que ser desempeñados por funcionarios de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, entramos en el debate de quién debe manejar el refrigerio. El refrigerio y los comedores escolares. Que entra en otro tipo de discusión. El refrigerio y los comedores escolares deben ser proveídos por la Secretaría de Educación, o bien dentro del fabricados o producidos dentro de la misma institución, o como lo están haciendo con especialistas que producen este tipo de alimentación, pero también debe ir un paquete completo acompañado de unos funcionarios que están contratados para distribuirlo y para el acompañamiento de los estudiantes. Entonces, por eso los orientadores no van ahí. Esa discusión... Tampoco deberían ir el directivo docente. También el tiempo del directivo docente es muy valioso. Tampoco el docente. Es tiempo que debería estar planeando, calificando, pues ocupado en labores pedagógicas. En el ejercicio académico. El ejercicio académico. Pero aquí ahora le asignan unas polifunciones que no vienen al caso, que ese es el gran debate, y una discusión que está a la orden del día de FECODE con el gobierno nacional, discutiendo las funciones de todos los docentes, ¿sí? Y me parece sumamente importante la definición de docente orientador, porque simplemente colocar orientación lo saca del contexto de los derechos establecidos tanto en el 2277 como en el discutido 1278 o en la carrera docente. De ahí que también sale a relucir la discusión de la jornada laboral, que hace parte de ese gran debate en el que si un docente orientador, como se lo colocó el 1850, debe trabajar 8 horas, entonces estamos en que como es docente debe trabajar 6 horas, las 6 horas de permanencia diaria en la institución educativa. En igualdad de condiciones como cualquier otro docente. Y es una lucha que incluso el directivo docente coordinador también ha estado empezando a unirse y a preguntarse.
Además con el asunto de la jornada única, los atropellos a los horarios han sido muy fuertes por parte de algunas administraciones. En el caso del docente orientador, por ahí quedó sueltico el artículo que la permanencia del orientador en el colegio iba a ser de 8 horas diarias. De ahí pues muchos terminaron rompiendo sus horarios, trabajando doble jornada, ahorrándose mucho más de trabajo. Sin embargo, ese artículo por ahí estaba en contradicción con todo lo que se ha venido luchando, todo lo que se ha venido trabajando, y la ley misma. En principio la ley habla de una jornada laboral, que es de 8 horas, para todos los docentes, incluyendo el docente de aula, el docente orientador, el directivo docente, pero esa jornada de 8 horas de trabajo son de 6 horas presenciales en la institución y 2 horas de trabajo complementario. En el caso del docente, estas 2 horas son importantísimas para planear, para calificar, y entre otras cosas ha sido también una lucha por la salud mental. El trabajo del docente, tanto pues, el docente en general, quema mucho en términos psicológicos por el contacto directo con la comunidad. Sí. Nos duelen los problemas de nuestros estudiantes, nos afectan lo que pasa con sus familias, y eso lentamente va sobrecargando al docente. Por eso es que hay profesiones que tienen que pensionarse un poco antes, que tienen que tener unos horarios más adecuados. El controlador aéreo o la persona que trabaja en hospitales psiquiátricos es otro bello ejemplo de eso. Y en el docente orientador es aún más fuerte, porque el contacto va justamente con esa población vulnerable, con esa niña que fue víctima de abuso sexual en algún momento, con ese niño que no soporta el duelo de haber separado a sus padres, con ese niño que no se adapta y está siendo rechazado por sus compañeros, por los profes, por ese niño a veces difícil de querer, y el orientador tiene que entrar también a su dilema, y eso día a día genera un desgaste emocional en el orientador mucho más fuerte que en otro tipo de docente, que merece también un llamado de atención a cómo estamos manejando los horarios en las instituciones. Se han venido ganando cosas, ¿no? En los paros del 2015, si no estoy mal, a raíz de ese salió pues un acuerdo. Uno de los acuerdos era que la permanencia del trabajo del orientador en las instituciones iba a ser de 6 horas, dejando esas 2 horas, retomando la carta pedagógica de Abel, esas 2 horas para trabajo interinstitucional, algo que también hacemos los orientadores, radicar una cosita en ICBF, ir a averiguar dónde un colega se maneja este otro caso, radicar en CESPA, en Fiscalía, cosas que a veces ni siquiera el rector o los abogados de las DILES hacen, termina el orientador patinando, y esas 2 horas eran importantes también para dar lugar a ese tipo de espacios. En la directiva 50 salió, se volvió a rectificar en la directiva 002 del 50 del 2018, sí. Bueno, en la directiva 002 se rectifica. Sin embargo, vemos ya en el campo que muchos orientadores terminan con 8 horas trabajando en las instituciones. Veíamos una encuesta que hicimos hace poquito con la mesa distrital de orientadores, y alrededor del 7% de los orientadores están 8 horas en la institución. Y ese porcentaje correlaciona perfectamente con los docentes provisionales. El docente provisional, también mucho más temeroso de su estabilidad laboral, termina corriendo a otro tipo de funciones o de condiciones que no le pertenecen. Entonces, cuando hablábamos con Miguel de cómo el orientador también tiene que empoderarse de las herramientas legislativas que de algún modo les ha dado la lucha sindical. Así es. Para el docente provisional es más complicado, porque su estabilidad laboral no es tan fuerte. Entonces, cuando el rector o el coordinador le dice encárguese de tal cosa, cubra un salón, haga esto, haga lo otro, el pobre termina corriendo un poco para todo lado, cuidando pues su propio pellejo, Andrés. Sí, que eso hace parte de la discusión también de otras responsabilidades que se le agregan a las funciones que tienen los docentes. Pero escuchemos, David, a Orley Prada. También es orientador y quien nos envió una notica. Orley ha sido líder sindical, ha sido también líder en la mesa distrital, ha sido un hombre que nos ha acompañado en muchas de las luchas. Perfecto, listo.
Pero muy buenos días para todos los oyentes de este programa, tanto docentes como maestros de Bogotá y de los municipios cercanos y de todo el país, si nos escuchan. Mi nombre es Orley Prada Peña, soy docente orientador en Bogotá, en el Colegio San Francisco de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Mire, frente a la pregunta de por qué es importante la orientación escolar, pues déjenme decirle lo siguiente. Para mí, la orientación escolar es un pilar fundamental en la escuela actual. Y es fundamental porque la orientación escolar o el docente orientador en su rol contribuye a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Y que esto no suene como una frase de cajón, es que de verdad la escuela debe cumplir su doble función, no solamente la de transmitir conocimientos, sino la de formar seres humanos. Y para ello es fundamental que en los colegios existan los profesionales en orientación escolar. Eso es un primer elemento, pero hay muchísimos más. Yo podría seguir mencionándolos y nunca acabaría, pero déjenme decirles los que yo considero de pronto más fundamentales. Además de esa formación integral, déjenme decirles que la orientación escolar permite tener una mirada diferente de los alumnos, permite revisar el área socioafectiva y la carga socioafectiva con que llegan los niños a la escuela, y de esta forma cómo esa carga socioafectiva con que llegan los niños desde las casas afecta su desarrollo académico. No es lo mismo un niño que llegue con problemas, no es lo mismo un niño que llegue cargado con situaciones bien adversas en su casa o en su entorno, a un niño que tiene unas condiciones diferentes, favorables para su desarrollo. ¿Y esto quién lo identifica? ¿Quién lo tiene en cuenta? ¿Quién lo trabaja? Pues el docente orientador. Bien, sí, David. Hemos estado mencionando una cantidad de elementos que están contenidos en el pliego de peticiones que son importantes de poner ahorita presentes. Por ejemplo, inicialmente mencionamos lo de los 250 estudiantes de atención por orientador. Es el primer punto del numeral 15 del pliego de peticiones, porque es un asunto reiterativo que hemos discutido en las mesas. Por las condiciones que has estado mencionando, que esto es un trabajo individual, es un trabajo personal, es un trabajo minucioso, por la cantidad de líos, de problemas que sufren los estudiantes en las comunidades, en la institución y por fuera de la institución, y que se ven reflejados en el rendimiento escolar, ¿cierto? Pero también no estamos diciendo que solamente los 250, porque hay instituciones educativas que por su constitución, por su número de estudiantes no alcanzan los 250. Entonces estamos diciendo también que deben ser docentes por jornada y por sede. Y que se respete esa jornada y esa sede, que lo volvemos a reiterar en los numeral. Más adelante miramos todo. Pero cuando nos estamos refiriendo a las 6 horas diarias, ¿sí? También estamos siendo respetuosos y exigiendo que se respete la jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. El segundo punto del pliego, justamente. Tenemos orientadores que están en dos jornadas, tarde, noche, mañana, incluso cuando fui nombrado para un colegio en particular, sí. El nombramiento sería tendencia tarde. Y mis compañeros nombrados en esa corte también decía tendencia mañana, tarde, un poco pensando en este asunto de las 8 horas, se hacían los nombramientos para que el orientador estuviera toda una jornada y un ratico de la otra, y así mismo asignar una mayor cobertura porque pues no había plata en principio para contratar más orientadores. Pero eso es parte del criterio de que con menos más. Entonces, nombrando menos orientadores y atendiendo más estudiantes, entonces esto se nos volvió súper masivo. Pues es que hay muchos psicólogos y sociólogos. Pero ya tenemos orientadores que tienen bajo su responsabilidad 500, 600, 700, 800. Justamente estábamos viendo ahorita en la caracterización 2019 que hicimos en la mesa distrital. Si bien, el 50% más o menos tiene menos de 500 estudiantes a cargo y es un parámetro más o menos manejable.
pero tenemos el 27% de personas orientadoras que trabajan con más de 500 estudiantes, incluso un 10% que tiene más de 900 estudiantes a cargo. Y si vamos a Cundinamarca, tenemos orientadores que tienen 2.000, 4.000 estudiantes a cargo y además pasean por todas las sedes. No tenía conocimiento de eso. Entonces, asimismo el servicio y poder atender a estos chicos es... Claro, y una cosa es Bogotá y otra cosa son las regiones. Gracias si así por estamos en Bogotá, contexto acá. Miremos cómo porque eso hace parte del debate nacional que tiene también Miguel. Miguel, aquí estamos poniendo en contexto la situación de la orientación, que ya volvimos a tener contacto. Miguel. Aló. Andrés, a sí. la mesa de trabajo, al compañero David y por supuesto a todo el magisterio y a la docencia orientadora del país. Pues en primer lugar, Andrés, reconocimientos a los docentes orientadores de todo el país, pues por su labor para garantizar y o restablecer los derechos de los niños y jóvenes que se desarrolla hoy en condiciones muy adversas, en momentos precisamente en que la agresión a la niñez aumenta y el reavivamiento del conflicto también. En ese orden de ideas reiteramos nuestra decisión de seguir en la lucha y en defensa de la orientación escolar. Bueno, sobre lo que hemos estado hablando, pues yo creo que hay varios asuntos que hay que precisar. Bueno, también un reconocimiento pues a la mesa, al comité de orientadores, de docentes orientadores de la ADE, que ha venido jugando un papel muy, pero muy importante en retomar todo este legado, especialmente desde 1996, en la cual se propuso en ese entonces acabar con la docencia orientadora por la entonces secretaria de Educación, Cecilia María Vélez, después ministra de Educación y coautora del fatídico 1850 del 2002. Creo que la problemática, en primer lugar, tenemos que resaltar el tema central, es el de defender el carácter profesional de la docencia. Este es un asunto conjunto con todos los docentes, pero que en el caso de los docentes orientadores fue adelantado cuando en el 1850 se suprime la docencia orientadora y se señala que todos los maestros podemos tener la función de orientación escolar. Esta es una situación que es similar también a la que señala que todas las personas, menos los maestros, podemos formar a los niños de 3 y 4 años o a los niños que atienden, que tienen necesidades educativas especiales. Es la intención del establecimiento de acabar con las especialidades y volver al docente un docente polifuncional, lo cual es completamente contrario al desarrollo de la sociedad y el desarrollo pues de la escuela, e intentar incluso suprimir el carácter de la escuela cuando pone a las cajas de compensación, asumir asuntos que le son propios. Esa es la escuela que le... Aló. Bueno, ahí, mientras restablecemos la comunicación, nos acompaña aquí un joven del CONSEC, aquí presentándole el saludo. Tu nombre, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Joseph Reynoso. Ya, listo, Joseph. Joseph, bienvenido. Bienvenido, gracias. Ya ahorita establecemos la charla contigo. Bueno, entonces, para continuar con la conversación con el profesor David. Bueno, ya otra vez, Miguel, continúa, por favor. Aló. Bien, bueno, David, para seguir en la misma línea, aparece los equipos interdisciplinarios por efecto del acuerdo 518 el 26 de diciembre de 2012 del Consejo de Bogotá. ¿Qué importancia tiene eso? Sí, fue un acuerdo muy bonito cuando lo vimos salir. Pues, hablaba de que vamos a tener profesionales interdisciplinares para atender justamente a nuestra población, a los chicos con los que estábamos trabajando. Sin embargo, con esto nace también, si no estoy mal, el proyecto Río, y entran otros orientadores para apoyar pues, la labor sobrecargada que estábamos haciendo. Sin embargo, se cortó el chorro financiero a este proyecto, a este acuerdo, y actualmente estos equipos disciplinares no se ven. La estrategia de Río, que no era perfecta tampoco, pero pues, a algo atendía, algo hacía, algo nos apoyaba, sale cuando entra la nueva administración.
y ahora queda este acuerdo, el 518, como en el aire. Se habla de esos equipos, pero no se ven, no están. Pero ha sido una necesidad sentida desde hace mucho tiempo que no se trabaje al interior de las instituciones, sino con unos equipos bien armados, donde esté el psicólogo, la terapeuta, y podamos pues, dar atención a las necesidades de estos niños. Ese punto está contenido en el pliego de peticiones de manera muy específica. Bien, profesor David, para darle cierre a esto de tema de orientación. Sí, quisiera resaltar algunos datos de la encuesta de caracterización de docentes orientadores que hicimos en el 2019 con la mesa distrital. Pues la llevamos a cabo con una compañera, con Natalia Monroy. En esta encontrábamos varias falencias que tenía el orientador, entre ellos una que quiero llamar mucho la atención: el 27% de los orientadores no cuenta con una oficina con privacidad. Es decir, que cuando tenemos que hablar algún caso de abuso sexual, separación, alguna presión con los chicos, posiblemente esté pasando por ahí el profesor de matemáticas, entrando y saliendo el coordinador. Está contenido en el pliego de peticiones. Y es una de las cosas que contenemos en el pliego de peticiones, pues la falta de recursos para irle dando cierre a esto, David. Bueno, la invitación a integrarse a la comisión y el apoyo al pliego de peticiones, David. Efectivamente, sí, invitadísimos a todos los compañeros a participar ciudadanamente en todos los aspectos, como se puedan participar, desde el voto, desde las juntas de administración comunal, desde las mesas de participación en el magisterio. Todavía tenemos muchas mesas de participación. En el caso de los orientadores, las mesas locales de orientación son muy fuertes. Invitadísimos a pertenecer a la mesa distrital de orientadores. En esta ocasión la ADE abrió la comisión de orientadores. Importantísimo, cualquier persona que crea que pueda aportar, que crea que tenga algo que decir, algún trabajo que quiera jalonar desde ahí, invitadísimos a seguir participando también en la movilización social. Es todo un fenómeno histórico en el que estamos viviendo, a través del cual la ciudadanía sigue reiterando que tenemos que proteger nuestros acuerdos, tenemos que proteger nuestra agua, tenemos que dirigir nuestros propios recursos, favorecer la salud, el agua y la educación. Tenemos que pues seguir fortaleciendo también pues la parte de investigación, es decir, todos los docentes, en últimas es un docente investigador, porque desde su práctica construye conocimiento, investiga, innova, y día a día, y eso a veces se pierde. Entonces se necesita sistematizar más, escribir más. Bueno. Y un último dato para cerrar: de los 1.300 profesores que fueron amenazados en el año pasado, 800 eran docentes orientadores. Importante ese número ahí. Bueno, aquí dejamos no cerrado, pero sí la invitación hecha para desmenuzar todo este tema que está en orientación. Lo suficiente. Gracias, para David, anunciar y dejarnos un poco muy bien, curiosos. David. Tenemos un mensaje. Buenos días. Cuando me plantearon la temática del conversatorio, pensé en cómo realizar una defensa de un espacio que no solo hace parte de la garantía del derecho a la educación, sino que hace parte del desarrollo holístico del ser humano. Pensé en cómo realizar una sensibilización frente a las necesidades actuales de los niños, niñas y jóvenes. Es más, de nosotros mismos, de esos seres humanos que se encuentran vinculados a nuestras comunidades educativas. Por este motivo, quiero iniciar con la importancia que tiene el sistema emocional en el desarrollo del ser humano. Podría sonar un poco romántica en el planteamiento del tema, pero tengo la plena seguridad que mis compañeros de panel pondrán sobre la mesa nuestra historia, triunfos de lucha y espacios de reconocimiento de nuestra labor. Bien, estamos en contacto con Miguel Ángel Pardo nuevamente. Hemos tenido muchas dificultades hoy. Aló, Miguel. Espera, Miguel, un momentico, porque dame aquí un espacio técnico. A veces la tecnología no nos es muy favorable. Vienen los avatares aquí de la improvisación. Aló. Aló. Sí, listo. Nos oímos. Perfecto, Miguel.
Tu informe nacional, no pudimos hacerlo de la orientación, le dije aquí a David que la continuamos, pero hay mucho tema nacional que es importante tocar, Miguel. Bueno, insistiremos en el tema de los docentes orientadores, entre tanto nuestro reconocimiento por su labor que contribuye a garantizar y o restablecer los derechos de los niños, niñas y jóvenes, la cual se está desarrollando en condiciones adversas, tal como se deriva del realmente del conflicto interno y de las agresiones en aumento a la niñez. Estamos pendientes entonces de retomar este cuarto conversatorio que hacemos en nuestro programa a lo largo de su existencia y desarrollaremos el tema con más tranquilidad próximamente. Quiero aprovechar, por supuesto, para invocar el nombre de nuestra compañera Clarita Guarín, que murió esta semana, y señalar que pues la valentía, la inteligencia y la solidaridad, la tenacidad y la alegría y la ternura, pues la sintetizan el significado de ser maestra, y resaltamos que ella nunca se rindió ante la adversidad, y la recordaremos y extrañaremos profundamente. También nuestro abrazo solidario a nuestro compañero Héctor Emilio y a su compañera Claudia por la partida de Frico, un ser maravilloso que nos proporcionaba alegría inmensa. Frente al tema nacional, rápidamente señalar que el pasado miércoles y jueves 27 de febrero, especialmente el día jueves, después de 11 horas de discusión, el gobierno nacional, representado por el Ministerio de Hacienda y Educación en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional del SGP, se negó a presentar una propuesta en los términos del principal acuerdo suscrito en mayo del 2019. Es decir, no planteó ninguna fórmula que refleje cuál sería el aumento real y progresivo para que le devuelvan los enormes recursos que le quitaron a los 1.103 municipios de Colombia en los últimos 18 años. El gobierno se limitó a presentar un cálculo de canasta educativa para iniciar el proceso, sin precisar el año y excluyendo el tema de la infraestructura, y ante la propuesta consistente que sí presentamos desde FECODE, procedió a descalificarla, a señalar que era inviable, absurdamente, y esto lo quiero resaltar, a excusarse en ello para no hacer ninguna propuesta y a suspender unilateralmente la sesión para hacer consultas al alto gobierno, pese incluso a la solicitud de Asocapitales para que la viceministra de Educación procediera a exponer la propuesta del gobierno con la presencia de la delegación de Hacienda. E incluso Procuraduría no se manifestó en favor del argumento del gobierno. Esta actitud de la representación de Duque coincide con las declaraciones del todopoderoso ministro de Carrasquilla en la revista Semana del domingo pasado, en la que anunció un apretón en el gasto público en movilidad, infraestructura y una larga lista de etcéteras en las ciudades y municipios de Colombia, entre los cuales, por supuesto, está educación. El magisterio, los dirigentes políticos y sociales, la población de los 1.103 municipios de Colombia, nos declaramos en estado de alerta y con mayores razones nos prepararemos para el paro general del 25 de marzo sin descartar acciones de largo aliento por parte del magisterio. El balón, como se dice en el fútbol, está en la parte de la cancha del gobierno, y el gobierno tiene la obligación de llamar esta semana y convocar la comisión y dar a conocer la propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho a la educación de preescolar, básica, media, educación rural de jóvenes y adultos, e inclusión de los niños y niñas y jóvenes de los 1.103 municipios de Colombia. Igualmente, ¿tenemos algún tiempo, Andrés? Un minutico, Miguel. Bueno, entonces señalar que en esta semana también el otro tema central será exigir la convocatoria al próximo proceso de ascensos, el pronto inicio de los cursos de formación para los 8.000 colegas que participaron en la tercera corte, y habrán orientaciones de FECODE ante la negativa del gobierno de reconocer su negligencia en 7.500 reclamaciones de la presente corte. Igualmente le insistimos a los compañeros sobre el tema de las convalidaciones, que las reclamaciones que han hecho al gobierno nacional nos hagan llegar copia al correo institucional de FECODE,
ceit@fecode.edu.co, porque se ha convenido con el ministerio hacer una sesión especial sobre los casos. Y por último, invitar a todos los maestros y maestras, a la comunidad educativa, al sector educativo, a escribir en nuestro próximo número de la revista Educación y Cultura, específicamente sobre el tema de la financiación de la educación. Estamos en el estado de alerta y, por supuesto, un saludo al magisterio bogotano por la decisión de presentar su pliego de peticiones, llamar la atención del carácter unánime del mismo y recordarle al gobierno distrital de Claudia López que ya se comprometió en respetar y desarrollar los acuerdos de Secretaría, FECODE, Gobierno Nacional en Bogotá, y por supuesto a respetar la ley 115 del 94. En ese orden de ideas debe comprender el gobierno de Claudia López que las propuestas de pliego de peticiones nuestras son definitivamente una síntesis de política educativa pública avanzada, no son cualquier asunto, y defienden la educación pública, científica y democrática de los niños, jóvenes y del país. Muy bien, Miguel, muchas gracias por ese informe. Voy a compartirles aquí el audio que hice ayer en la Plaza de Bolívar, saliendo de la... Bueno, no me funcionó tampoco ya acá. Entonces, lo que les digo en resumidas cuentas fue que se radicó el pliego, firmado por toda la Junta Directiva, los 13, que fue votado también unánimemente en la Asamblea de Delegados de la ADE. Eso es un factor muy importante, que así como lo hicimos con David en el tema de orientadores, hoy lo vamos a seguir haciendo para el desarrollo y apersonarnos de los temas que quedaron ahí planteados, fortalecer la discusión. Esto no es un tema acabado, hasta ahora vamos a comenzar, esperamos que la alcaldía nos llame a implementar la mesa de discusiones, de negociación del pliego de peticiones, y lo que dije es, así como lo dijo Miguel, el pliego de peticiones se convierte en un diagnóstico de la situación de la educación en Bogotá, y entonces convocar al magisterio a apersonarse, a entenderlo y a defenderlo. Así terminamos hoy nuestra emisión de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, y quedamos convocados para el próximo sábado a las 8:30 de la mañana por emisora Mariana 1400 AM. Muy amable. Andrés, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los radioaudientes, un saludo a los docentes orientadores que nos están escuchando. Ya, Joseph, muy amable. Feliz fin de semana. Feliz fin. Chao. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas.